Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Spanish Facilito. Y bueno, pues hoy mi intención es continuar con la historia del vídeo anterior, ¿eh? Lucky Luke y la mina de oro. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos primero a colocar bien la, la cámara para que no os moleste. Así, yo creo que perfecta. Y bueno, acabamos la parte anterior pues viendo cómo los dos ladrones estaban pues persiguiendo a Lucky Luke. Había pues un montón de disparos, ¿no? Por parte de ellos. Lucky Luke aquí vemos que se había quedado con su pistola pues vamos, como dice él, para la chatarra, ¿no? Recordamos que la expresión para la chatarra pues significa que no le sirve, que no le funciona ya, ¿verdad? Entonces aquí en el último cuadro pues podíamos ver que después de que Jolly Jumper, su caballo, había pegado una coz contra la roca, pues había conseguido pues que Lucky Luke consiguiera escapar porque se encontraba atrapado debajo de la roca. Llegaron los bandidos, los ladrones, y vieron que Lucky Luke ya no estaba, ¿no? No está. Bueno, pues pasamos a la siguiente viñeta. Vamos a ver. Y vemos que aquí a los dos ladrones, creo recordar, sus nombres eran Mestizo y Big Belly, correcto. Mestizo, Big Belly. Llevan los dos una cara de enfadado, ¿no? De enfadaos. Y aquí en el siguiente cuadro vemos que Big Belly dice: el cowboy nos ha despistado. Tu majadería nos cuesta una fortuna. Bueno, el cowboy nos ha despistado. Despistar a alguien es cuando, pues, en este caso, Lucky Luke ha conseguido escaparse, ¿no? Les ha engañado, ¿no? Les ha despistado. Tu majadería nos cuesta una fortuna. Majadería. Majadería vendría a ser aquí, pues, sinónimo de, significa tu estupidez, ¿no? Todo lo que tú has hecho que es un poco tonto, ¿no? Absurdo. Tu majadería. De majadería vendría la palabra majadero, ¿no? El que hace majaderías. Y le contesta Mestizo: mi majadería, chiles, di mejor la tuya. Bueno, pues chiles pues es otra expresión que yo personalmente no uso, pero bueno, hay que tener en cuenta que este TVO, pues la época, aquí vemos la fecha de publicación, ¿no? 1949, pues va a usar a veces expresiones pues que están un poco ya fuera de uso, ¿no? Pero bueno, tranquilos que yo os indicaré qué expresiones son actuales y cuáles no. Di mejor la tuya, ¿no? Vemos aquí la cara de enfadados, ¿no? La cara de mala leche, dijimos en el vídeo anterior, ¿no? Que era tener cara de mala leche, ¿no? Mala leche cuando estás enfadado, ¿no? Vemos que tanto Big Belly como Mestizo, pues los dos están muy enfadados, ¿no? Vemos aquí cómo le está incluso señalando con el dedo, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente cuadro. Vemos que es ya de noche y vemos que ambos, los dos ladrones, pues están rastreando, ¿verdad? ¿Qué sería rastrear? Siguiendo la pista, ¿no? Están buscando a Lucky Luke, ¿no? Y es gracioso porque vemos aquí el caballo de Mestizo, ¿no? Que está haciendo pues como si fuese un perro, ¿no? Olfateando, ¿no? Olfateando el suelo. Sería olfatear. Seguir el rastro de alguien o de algo con la nariz, ¿no? Con el olfato. Vemos aquí que le dice Big Belly: los caballos están nerviosos. Y le responde el otro: quizás huelen algo, demos rienda suelta. Bueno, los caballos están nerviosos, todos sabéis lo que es estar nervioso, ¿verdad? Responde, y entonces le responde Mestizo:
Quizás huelen algo. Bueno, aquí vemos otra vez que tenemos el toque este mexicano, ¿no? Escrito quizás, quizás, ¿no? Pero todos sabemos que para pronunciarlo mejor, pues habría que decir quizás, ¿no? Al menos, bueno, pronunciarlo mejor, al menos como lo pronuncio yo. No es ni mejor ni peor, sino que es diferente. Demos rienda suelta. Aquí cuando dice demos rienda suelta se refiere demos rienda suelta a los caballos, a sus caballos, ¿verdad? Eh, Quiere decir que no estén sujetando fuertemente a los caballos porque entonces los caballos no van a poder seguir bien el rastro, ¿no? Quiere decir que les den rienda suelta, que les liberen, que les suelten las riendas, ¿no? Las riendas serían esas cuerdas que los caballos llevan atadas aquí y que los jinetes, los ladrones, llevan sujetadas por las manos. Bueno, en el siguiente cuadro vemos que han llegado aquí, vemos una casa vieja, ¿no? Una casita. Eh, Parece que es de madera, ¿verdad? Eh, Vemos aquí, por cierto, lo que parece el caballo de Lucky Luke, ¿no? Que está pues descansando. Y vemos que Big Belly dice, mira, el penco, su dueño no estará lejos. Bueno, el penco, la primera vez que escucho esa palabra. Suponemos que se referirá al caballo, ¿no? El penco pues es una palabra informal para referirse al caballo. Estaba pensando si se me ocurre alguna palabra así que podría yo usar para referirme a un caballo. Mm, Ahora mismo no se me ocurre, pero bueno, ya si se me ocurre lo dejo escrito después en el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos que como está el caballo aquí, pues ellos suponen, ellos deducen que Lucky Luke se va a encontrar también dentro de la casa, ¿verdad? Pasamos al siguiente cuadro y vemos que Big Belly dice de nuevo, vigila los caballos, mestizo. Vemos que aquí se encuentra a punto de empujar la puerta con su mano grande, por cierto, tiene las manos muy grandes, una mano casi en el pomo, ¿no? Esto sería el pomo, esto lo estoy señalando con el ratón, con el mouse, el pomo, y la otra mano vemos que está a punto está sujetando la pistola, ¿no? Está casi tocando la pistola, el revólver. Bueno, y vemos que aquí efectivamente Lucky Luke se encuentra dentro, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? Vemos que está aquí tranquilamente dormido. Vemos cómo ha colgado su sombrero blanco aquí arriba. Y vemos que alguien de los dos ladrones grita, ¡manos arriba! ¿No? Manos arriba. Esto sería manos arriba. ¿Eh? Dame la botella con el plano y sin trucos. Bueno, aquí vemos que Lucky Luke de repente se ha levantado, ¿no? Ante el grito de manos arriba, se ha levantado de golpe, ¿no? De repente. Y le dice Big Belly, dame la botella con el plano y sin trucos. Bueno, sin trucos quiere decir en este caso sin trampas, ¿no? Sin que Lucky Luke haga nada pues para engañarle a él, a Big Belly. Y vemos otra vez aquí la expresión demonios y yo desarmado. Demonios en este caso pues es una expresión, es una palabra, ¿no? Que quiere decir pues que qué rabia, ¿no? Que qué pena que no tenga yo en este momento un arma cerca, ¿verdad? Y yo desarmado, desarmado sin armas, desarmar. Eh, pero aquí en la siguiente viñeta, en el siguiente cuadro, vemos que Lucky Luke, mientras está alzando las manos hacia arriba,
vemos que él ya tiene de alguna forma preparado el poder agarrar algo, ¿no? Algo que se encuentra por encima de él, por encima de su cabeza, ¿no? En este caso parece que es una botella Old Scotch de whisky, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente viñeta. Bueno, y aquí vemos que efectivamente Lucky Luke coge la botella, y aprovecha en ese momento para arrojar la botella, ¿no? Arrojar sería tirar la botella, para tirársela a Big Belly, ¿eh? Entonces se la tira, además tiene la puntería suficiente para desarmar a Big Belly. Justo arroja, tira la botella y esta botella pega en la mano de Big Belly, por lo que Big Belly tiene que suelta la pistola, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que la pistola ya se ha caído al suelo, pues el ladrón se dispone a usar sus manos, sus puños, ¿eh? Esto sería puños. Pasamos, vamos hacia abajo y vemos que aquí pues vemos una tabla, ¿no? Esto sería una tabla de madera y vemos que en esta tabla de madera pues hay un montón de botellas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más o menos. Y vemos que lo que hace Lucky Luke es apartar una caja que se encuentra debajo de esas botellas, de esa tabla, y entonces lo que provoca es que esas botellas vayan cayendo una tras otra al suelo, ¿no? Y el ladrón que se encuentra en ese momento delante, pues pisa las botellas y se cae al suelo. Vemos aquí, primero las pisa, después empieza a tambalearse y finalmente se cae. Vemos aquí pues un intercambio, ¿no? Un intercambio de golpes. Vemos aquí en este caso que Lucky Luke le golpea un fuerte puñetazo, clops, clops, y él al caerse pues cae encima de, esto sería un tonel de alguna bebida alcohólica, puede ser vino por ejemplo, y él cae en el tonel, ¿no? Y como está tan gordo y es tan pesado, pues al final el tonel se acaba rompiendo, ¿no? Vemos aquí, crack, que hace el ruido que hace el tonel, ¿no? Al romperse. Vemos aquí que continúa la lucha, la pelea. Lucky Luke en esta ocasión pues le consigue dar un fuerte puñetazo en el estómago, ¿eh? Y el Big Belly no se queda corto y le responde con un puñetazo en la cara, ¿eh? Aquí. Acabo de usar una expresión no quedarse corto. No quedarse corto es pues que él responde con la misma fuerza, ¿no? Que Lucky Luke. Lucky Luke aquí, donde señalo, golpea, él, el otro, no se queda corto y golpea con tanta o más fuerza que Lucky Luke. Pero aquí curiosamente vemos que Lucky Luke al caer hay una tabla, ¿no? Una tabla que estaba un poco suelta, ¿no? Que no está, estar suelta es que no está fija contra la pared y entonces al pegar el, la parte inferior, ¿no? Sería esta la parte inferior de la tabla, pues lo que provoca es que la parte superior de la tabla salga con fuerza, ¿no? Salga con fuerza y golpee fuertemente la cabeza del ladrón. ¡Bom! Vemos aquí. ¡Bom! Bueno, pasamos
a la siguiente viñeta. Y aquí vemos que, bueno, pues continúa la lucha, ¿verdad? Vemos que aquí, pues, Lucky Luke se abalanza, ¿no? Abalanzarse es cuando pega un gran salto, ¿no? Y sale y va volando, ¿no? Va volando casi hacia el ladrón, ¿no? Aquí la situación que se produce es bastante graciosa porque Lucky Luke acaba debajo del ladrón, ¿no? De Big Belly. El ladrón en este momento vemos aquí como esto sería una lámpara, ¿no? Una lámpara muy antigua, por cierto, una lámpara de mesa y esto pues significa que se le ha ocurrido una idea, ¿no? Una idea al ladrón, ¿no? De repente pues agarra el tonel que se encuentra al lado de él y usa el tonel para aprisionar, para atrapar a Lucky Luke. Vemos aquí cómo sonríe, ¿no? Él piensa, qué buena idea acabo de tener. Estás atrapado, Lucky Luke. Y luego, además, lo que hace es coge una escoba, esto sería una escoba, y lo que hace es, ¿cómo sería esta palabra? Atrancar lo que es el tonel, ¿no? Pone la escoba entre el techo y el tonel y lo que hace es que no pueda salir de ahí dentro Lucky Luke, ¿no? Después vemos que el ladrón se ríe, ¿no? Ja, 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 como diciendo, qué buena idea acabo de tener. Pero en el siguiente cuadro podemos ver que de repente no encuentra su pistola, ¿no? Vemos aquí que de su cabeza, ¿no? Sale esta especie de forma, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Y vemos una pistola. Luego quiere decir que su pistola ha desaparecido. Y de repente escucha una voz que viene de dentro del tonel que le dice, te pillé, te cogí, ahora es mi oportunidad, ¿no? Te he pillado. Y vemos cómo, vemos que hay un agujero, esto sería un agujero en el tonel, y por el agujero sobresale, sobresale ¿eh? El cañón de una pistola. Y es la pistola que acaba de perder el ladrón. Vemos aquí, ¡bang! Se produce un disparo y debido al disparo, pues el tonel acaba abriéndose. Se abre el tonel. De ahí sale Lucky Luke, vemos que sale rápidamente con una sonrisa en su boca y apuntando al ladrón con la pistola. Pasamos a la siguiente viñeta y vemos que Lucky Luke le dice, así que pretendes robar el oro del viejo Dick, ¿eh? La riqueza no hace la felicidad, amigo. Bueno, así que pretendes robar el oro del viejo Dick. Pretender algo es tener la intención, intentar. Por ejemplo, yo pretendo hacer un viaje mañana, ¿no? Eh, Él pretendió hacerme reír, pero no lo consiguió, ¿no? Él intentó hacerme reír, pretender. La riqueza no hace la felicidad, amigo. Bueno, amigo aquí es una forma informal, ¿no? Realmente no es su amigo, pero es una forma pues de dirigirse a él, ¿no? De hablar con él. Existen varias formas, ¿no? De hablar a otra persona de una forma informal. Dependiendo del país donde nos encontremos, pues vamos a usar diferentes palabras, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España es muy común la forma tío, ¿no?
Por ejemplo, la riqueza no hace la felicidad, tío. Que supongo que si os interesa el español europeo, el español de aquí de España, pues ya conoceréis. Pero aquí de repente en el siguiente cuadro, ya veis cómo estoy señalando con el mouse, con el ratón, vemos una mano desconocida que no es la de Big Belly. Y esta mano asoma por una especie de rotura, ¿no?, que hay en la pared, una rotura, esto sería una rotura, y se dirige a agarrar un mazo. Esto sería un mazo. Los mazos se usan para golpear, para romper cosas. Tranquilamente agarra, coge el sombrero de Lucky Luke, se lo retira, esto sería retirar el sombrero y, sin pensarlo dos veces, ¡pum!, le golpea fuertemente con el mazo en la cabeza. Vemos aquí la cara de Lucky Luke, vemos aquí también las estrellitas, ¿no?, las estrellitas que salen debido al golpe, de varios colores, azul, roja, amarilla. Bueno, y aquí en el siguiente cuadro vemos que eh, Big Belly le dice a Mestizo: buen trabajo, Mestizo, empezaba a ponerme nervioso. Él empezaba ya a ponerse nervioso, quiere decir que él, como veía que no podía vencer la pelea, pues ya empezaba a ponerse nervioso, ¿no? Pudo incluso llegar a pensar que Lucky Luke podría llegar a vencerle en la pelea. Pero afortunadamente para él, afortunadamente, ha llegado su compañero Mestizo y ha pegado un fuerte golpe en la cabeza a Lucky Luke, y aquí vemos cómo le ha dejado inconsciente. Se podría decir, le ha dejado inconsciente, de una forma coloquial le ha dejado KO, K-O. Y bueno, aquí le vemos tumbado en el suelo al pobre Lucky Luke, y vemos también cómo Big Belly pues está atándole, ¿no?, las manos. Le ata las manos y vemos aquí también que le ata los pies. Bueno, parece que la situación para el par de ladrones está bastante resuelta, pero vamos a ver todavía cómo sigue la historia. Y ahora veamos dónde está la botella de ron con el famoso plano, dice el ladrón. Veamos dónde está la botella de ron con el famoso plano. Ahora se disponen, ahora quieren buscar la botella de ron, ¿no?, porque ya saben que el plano se encuentra dentro de la botella de ron. Vemos aquí como el ladrón está buscando, ¿no?, está buscando dónde se puede encontrar el plano famoso, ¿no? Mil diablos, esta casa es un almacén de ron. Tendremos que abrir todas para recuperar el plano. Bueno, mil diablos, pues es, como ya sabéis, una expresión de enfado, ¿verdad? Ellos están enfadados porque ven que no va a ser una tarea fácil encontrar el plano, ya que existen, ya que hay un montón de botellas, muchísimas, muchas botellas iguales, en el almacén. El almacén sería pues donde se encuentran todas, ¿no?, la casa esta, el almacén sería donde se encuentran todas estas botellas, el edificio. Y entonces vemos como los dos ladrones pues no les queda más remedio que ir abriendo las botellas una por una. Pero lo que vemos aquí es que cada vez que ellos abren una botella, pues aprovechan para bebérsela. Tomemos un trago, nos lo hemos ganado. Y aquí vemos las diferentes caras que va poniendo Big Belly mientras está probando el ron, ¿verdad?
Y finalmente parece que le ha gustado muchísimo porque dice, exclama, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto sería una exclamación, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, pasamos a la siguiente viñeta. A tu salud, amigo. Y le responde, por la fortuna que nos espera. ¡Yipi! Vemos que ya poco a poco, pues los dos ladrones, por beber demasiado, pues ya van cogiendo un poco de puntillo, ¿no? Bueno, aquí uso otra expresión, coger un poco de puntillo, coger un puntillo, sería una expresión coloquial española, es cuando tú bebes, estás bebiendo bastante y digamos que es ese estado cuando no estás muy borracho, pero empiezas de alguna forma a estarlo, ¿no? Poco a poco, pero digamos que sería al principio, ¿no? A tu salud, amigo, pues es a tu salud. Simplemente, pues es lo que decimos aquí, brindar, ¿eh? Brindar. Cuando tú bebes con un amigo, pues puedes brindar, ¿no? Puedes decir tranquilamente a tu salud, o lo que sea, por la fortuna que nos espera. Fortuna, pues ya sabemos, ¿verdad? Fortuna sería por el dinero, ¿no? Que van a recibir gracias a las pepitas de oro. Ellos ya están seguros de que van a encontrar el plano de las pepitas de oro entre tanta botella. Y bueno, aquí pasamos a la siguiente y vemos que dice, horas más tarde, han transcurrido ya unas horas, han pasado ya unas horas. Vemos aquí un cartel, esto sería un cartel en la pared que dice Jamaica, ron, el mejor estimulante. Bueno, Jamaica sería la marca del ron, ¿no? El mejor estimulante. Bueno, aquí vemos ja, 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 you and me little brown. Bueno, aquí vemos que está cantando, ¿no? Ya, bueno, ya esto sería más de algo más de un puntillo y vemos que aquí están prácticamente totalmente borrachos, bebidos, ¿no? Y de repente Lucky Luke se despierta. Vemos que él sigue aquí sentado en el suelo, ¿no? Está maniatado. Maniatado sería con las manos atadas. Repito otra vez, maniatado sería una forma de decirlo. Y vemos que también pues continúa atado por las cuerdas a la altura de los pies, ¿no? De las piernas. Entonces no puede moverse. Y le responde Big Belly, ¿ya estás despierto? Con mi canción de cuna volverás a dormirte. Con mi canción de cuna volverás a dormirte, ¿no? Y vemos que señala el revólver, ¿no? Lo que quiere decir es que, pues si no te duermes otra vez, ¿no? Es como una amenaza, yo te voy a disparar, ¿no? A disparar. Le está amenazando. Eso sería una amenaza. Pero aquí podemos observar que el ladrón está tan borracho que es incapaz de ver correctamente. Vemos que él está mirando a Lucky Luke y ve doble. Ver doble es cuando ves dos veces una misma cosa, un mismo objeto, ¿no? Es incapaz de apuntar. Vemos que dispara y dispara a la botella, ¿no? Aquí, por ejemplo, dispara a la botella y vemos que aquí, que en la botella parece ser que hay un corrosivo, ¿no? Un corrosivo porque Lucky Luke aquí dice, vaya, un corrosivo, qué suerte. Un corrosivo, ¿qué es? Pues es un líquido, una sustancia química que lo que hace al caer, al tocar algo, es que realmente, ¿cómo lo diría? Traspasa ese objeto, ¿no? Llega a traspasar ese objeto, ¿no? Si, por ejemplo, pega en el suelo, pues traspasa el suelo, pasa a través del suelo, ¿no? Entonces Lucky Luke dice, vaya, un corrosivo, qué suerte. ¿Por qué dice qué suerte? Pues porque aquí vemos que Lucky Luke astutamente, con astucia, aprovecha para colocar cuidadosamente sus manos debajo del corrosivo, del líquido que está cayendo,
y lo que hace el corrosivo al gotear, está goteando, están cayendo gotas, es quemar las cuerdas de Lucky Luke. Quema las cuerdas de Lucky Luke. Y aquí vemos que Lucky Luke, aprovechándose de que los dos ladrones están bastante borrachos, pues rápidamente se levanta y escapa por la ventana. Dando un gran salto por la ventana, Jolly Jumper, su caballo, se encuentra aquí debajo de la ventana y aprovecha para escapar de los ladrones. Aquí vemos pues como uno de ellos, uno de los ladrones, pues está asomado en la ventana, ha intentado atrapar a Lucky Luke, pero debido a lo borracho que se encuentra, pues creo que no va a conseguir gran cosa. Bueno, pasamos a la siguiente viñeta y vemos aquí el guerrero Apache, un letrero, ¿no? Esto sería un letrero o un cartel, ¿no? Parece ser el guerrero Apache. Vemos aquí un indio, ¿no? Un indio. Una cosa a comentar, la palabra indio en español podría significar varias cosas, ¿no? Una cosa es un nativo americano, ¿no? Una persona que ha nacido, una raza de personas que son originales de Norteamérica, como es el caso de este apache, de este indio americano, y otra cosa sería alguien de la India, ¿no? Entonces, para diferenciarlo de una forma más adecuada sería mejor decir, pues, un nativo americano. Coloquialmente siempre decimos indios, pero yo creo que sería más correcto referirse a tal como un indio, un nativo americano. Bueno, pues aquí debe ser esto una taberna y vemos como Lucky Luke sale de la taberna, monta en su caballo y dice: buen parador, incluso he podido comprarme un revólver nuevo. Bueno, incluso ha podido comprarse un revólver nuevo. O sea, que Lucky Luke ha aprovechado para entrar aquí, era un parador, una especie de tienda, y bueno, supongo que será el típico edificio, la típica casa que suele aparecer en las películas western del oeste y que bueno, que venden un poco de todo. Lo mismo venden alcohol, que venden pistolas. Y bueno, él ha aprovechado para comprarse una pistola nueva. Recordemos que anteriormente, pues, en uno de sus enfrentamientos con los ladrones, pues su pistola había resultado dañada, ¿no? Resultar dañada es que se había estropeado. Su pistola resultó dañada. Bueno, pasamos al siguiente cuadro y vemos a los dos ladrones que están, pues, supongo que persiguiendo a Lucky Luke, ¿no? Después de que se han recuperado de su gran borrachera, porque bebieron un montón, recordamos eso, pues ahora es cuando se dan prisa, ¿no? Se apresuran es darse prisa. Aún no hemos perdido, mestizo, le dice. Ese cowboy ha tomado el camino a Nugget City, atajando por las montañas. Le alcanzaremos en Silver Falls. Bueno, vemos que aún no hemos perdido, mestizo. Ese cowboy ha tomado el camino a Nugget City, atajando por las montañas. Bueno, de este párrafo lo interesante para mí sería explicaros lo que significa atajar, ¿no? Un atajo pues sería un camino que es más corto que el camino normal, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que recorrer un camino de A a B, ¿no? De un sitio a otro, pues puedo encontrar un atajo que no tengo que recorrer esta distancia, sino que soy capaz de llegar aquí, pero encontrando un camino más corto, por lo que me tomará mucho menos tiempo.
Entonces es cuando le dice atajando por las montañas le alcanzaremos en Silver Falls. Vemos que Lucky Luke ha salido antes que ellos saben dónde se dirige Lucky Luke y entonces ellos quieren atajar, quieren ahorrar tiempo y coger un atajo. Bueno, en el siguiente cuadro vemos aquí a Mestizo. Vemos que aquí a los caballos parece que están su caballo un poco cansado, ¿no? De la carrera, ¿no? De la carrera anterior. Silver Falls, vemos en el siguiente cuadro. Llegaremos a Night City al anochecer, le dice Lucky Luke a su caballo. Es curioso cómo Lucky Luke suele tener diálogos con su caballo, ¿no? Como si el caballo fuese capaz de responderle a Lucky Luke. Llegarán a Night City al anochecer. Bueno, en el vídeo anterior yo os expliqué el anochecer cuando se hace de noche. Anochecer se hace de noche, simplemente. Bueno, y aquí vemos Lucky Luke que llega, vamos a decir, a un sitio donde se encuentran dos letreros. Uno de ellos se encuentra más bajo que el otro, ¿no? Vemos el de abajo, vemos el de arriba. El de abajo nos dice, cuidado, a la catarata de Silver Falls. La catarata, bueno, una catarata es una caída grande de agua, ¿no? Como pueden ser las cataratas del Niágara, ¿no? Una catarata, una caída enorme de agua. Y luego el letrero de la parte superior, el letrero de arriba, dice Night City, es la ciudad. Bueno, aquí vemos que Lucky Luke de repente piensa, vaya, juraría que a Night City se va por la izquierda. Es decir, que Lucky Luke anteriormente ya había hecho ese camino, ya había recorrido ese camino. Y él cree recordar que a Night City, a esa ciudad, se iba por la izquierda en vez de por la derecha. Pero no está seguro. Bueno, y aquí en el siguiente cuadro vemos que un ladrón le dice al otro, ya es nuestro, tuve una gran idea intercambiando los letreros. Ya es nuestro, tuve una gran idea intercambiando los letreros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que Lucky Luke tenía razón, Lucky Luke estaba casi seguro de que a Night City se iba por la izquierda, pero lo que ha hecho este señor, lo que ha hecho este individuo es cambiar los letreros. ¿Por qué lo ha hecho? Pues para confundir a Lucky Luke y que Lucky Luke se dirija, que Lucky Luke vaya donde ellos quieren que Lucky Luke esté, para tenderle una trampa. Para tenderle una trampa. Tender una trampa, pues simplemente poner una trampa y atrapar a Lucky Luke. Bueno chicos, pues por hoy creo que ya es suficiente. Espero que hayáis disfrutado de esta historia y poco a poco pues iremos viendo toda la historia y vosotros iréis aprendiendo pues diferente vocabulario, diferentes expresiones y bueno, como siempre, espero que os haya gustado. No olvidéis de darle un me gusta y de suscribiros a mi canal. Muy bien, hasta la próxima. Adiós.